sectores alejados del cine hablan de él, en los pasajes del libro de Bioy sobre Borges, etc. Es algo que permea al sitio. Hay en ello un festejo y una defensa que va en contra de la lógica internética, por un lado, y de las presiones del academicismo contemporáneo, por el otro. Un festejo de lo que llega a las propias manos, de lo que no se planificó y se hace parte del pensamiento por los hilos afectivos que lo mueven. Personas y páginas que nos topamos, algo que encontramos barato en un puesto de usados, cosas que nos regala o sugiere al pasar a alguien que queremos, libros que encontramos por ahí, cosas que se abandonaron en un bolquete o en una cabina telefónica. Hacer algo con todo lo que parece haber sido considerado despojo y darle el valor que tiene cualquier otra cosa que entra en nuestras vidas con intensidad. Existe, sin embargo, una preocupación por la verificación. El libro habla de objetos que existen efectivamente, con sus fechas y sus nombres, con sus cronologías y su relevancia histórica, con su descripción minuciosa de imágenes en movimiento y de fotografías. Pero no lo mueve un gesto de exhaustividad, sino uno de obsesión apasionada, de enamoramiento o de bronca. No es la lectura obligada de todos los papers que puedan encontrarse por ahí sobre tal tópico, que se publican compulsivamente para sumar puntos en tal o cual institución, ni tampoco la dispersión infinita de cualquier cosa que sume clics en un portal. Lo que guía la escritura en este menjunje es el afecto. Si uno se pusiera sociológico, como la de formación profesional manda, podría decir que se trata de un pensamiento que no quiere disociarse de la experiencia, noción cara a la sociología aunque esquiva para sus tendencias sistemáticas. En Bourdieu y en Giddens, que son los menos sistémicos de los grandes teóricos sociológicos, la experiencia o la vivencia está siempre en tensión con las presiones estructurales. En la preocupación válida por negar existencia de determinaciones innatistas o biológicas, muchos de sus epígonos han tendido a volver la experiencia y las acciones meros síntomas de una existencia atada a los mismos aspectos macrosociales, olvidando los detalles irreductibles de la experiencia y la potencia de lo vivencial en la producción de sentido. Hay un reducto en la experiencia que no puede pensarse como regla, un reconocimiento de la importancia que tiene la fisura, la dispersión, lo irrepetible para la vida social y la personal, resquicios donde aparece lo emergente. Algo que no puede ser parte ni del espíritu hegeliano ni de sus derivados evolucionistas. El carácter elusivo no permite siquiera que ingrese como oposición en un dualismo, sea o no dialéctico. La experiencia sensible más particular, como una vivencia estética de gran intensidad, de la que todo cinéfilo desea ser parte, no es lo contrario a la reflexión ni a lo común ni a lo político, como a veces se sugiere. Es el terreno simultáneo de lo irrepetible en tanto biografía y acontecimiento, y de aquellos aspectos que son también sociales y compartidos, en donde se reúnen los objetos, las personas, la percepción, la memoria y los afectos, donde todo está ya junto en las imágenes proyectadas sobre la pantalla. El libro de Marcos no propone ninguna respuesta a estos problemas. Probablemente no sea ni siquiera uno de sus intereses. Pero sí provee una exploración que a mí me fue muy importante, un ejercicio de la escritura sobre cine en ese terreno al que solo se accede con pretensiones poéticas. Se acerca a lo que es único de esas imágenes, que son los lazos inesperados entre personas, directores, actores, debates, climas de época, asociaciones y caprichos del momento, que le dieron existencia, así como al diálogo creativo con la sensibilidad irrepetible de quien las observa. No se trata de un subjetivismo, que dependería de que esa percepción tuviera una naturaleza previa a nuestra existencia, sino de un respeto por las imágenes en sí y la relación que tenemos con ellas, antes que su acomodamiento mecánico a un sistema de ideas. Marcos escribe sobre rememoraciones, invocaciones, asociaciones. Hay una enorme confianza en que si la sensibilidad está puesta en la escritura, los vínculos que parecen azarosos dan cuenta de hilos sensibles y misteriosos entre las cosas, simplemente porque están ahí, existiendo internamente. Igual de misteriosos que pueden resultar los lazos afectivos entre personas, aunque tienen toda su carga de materialidad corporal. Esos hilos de afecto entre personas y cosas que nos recuerdan o nos hablan de otras personas, agrupamientos de sensibilidades comunes, no son precisamente azarosas. El problema es que las escuchamos demasiado poco. No paramos la oreja con suficiente sensibilidad porque estamos asfixiados por contrarrestar marcos de sentido masivos y machacantes. Y si se nos va el tiempo en gritar contra megáfonos, no producimos algo nuevo que requiere abrirse a otras experiencias. Y Vieite nos lo recuerda permanentemente. Cuando habla de Ulrica, en la sola simple vista misteriosa introducción,
aparece ahí no solo la historia de amor que ella tiene con Borges, sino la que Vieites tiene con el cuento. Un relato de subsistencia, de salvataje y quizás de redención. La versión que presenta Vieites de Ulrica no es una introducción al boleo en el libro. Como se sabe, es el único relato pasional y carnal de Borges, aunque muchos académicos se esforzaron en ver puro simbolismo y asociaciones mitológicas, en la estructura ensoñada y de idealización fantasiosa cercana al drama sexual, como le diría Sontag. Pero Ulrica es ante todo el fracaso de un sistema de escritura para dar cuenta del amor, y la extensión de ese fracaso hacia una zona inexplorada. Borges, probablemente nunca tan cerca de su narrador como ahí, busca el apasionamiento del pasado en fragmentos y recreaciones memoriales, inacabadas, pasajeras, sin valor estructural preciso, a tientas, como no puede ser de otra forma en el terreno del amor y la sexualidad. Pero transforma ese fracaso en un éxito paradójico. El intento de sublimar el deseo en símbolos no es posible, pero el vínculo pasional ocurre en la ficción por lo que los personajes logran compartir, que es precisamente la inadecuación de esas palabras en el mundo de las pasiones. A diferencia de ese famoso poema que se le confiere a Borges, donde se arrepiente del tiempo dedicado a los libros, toda esa cuestión, aquí la pasión, en Ulrica, no va en desmedro de la intelectualidad, sino gracias a ella como vínculo de afecto y cariño entre los personajes. De esa forma la escritura, la filosofía, la literatura, los libros se vuelven también lazos de afecto y formas de vida, y la imagen idealizada, fantasiosa de nuestros amores, a veces de rememoración solitaria, también son un gesto vincular, una acción. No un mundo de ideas, sino una forma de encontrarnos con nosotros, y si las palabras se hacen páginas, también de encontrarnos con nuestros amigos. En esa fragmentación y exploración ensoñada, a tientas y sin confiar en la propia percepción, como si se marchara embriagado, está el impacto emocional del cuento de Borges. La ternura se gesta en la inadecuación de la cita de Schopenhauer. No es su valor intelectual ni en su sentido de ars poética. Pero es emocionante, como la referencia a la espada del mito nórdico, precisamente porque los personajes se encuentran frente a la carencia de ese lenguaje para expresar lo que sienten. El límite frente a la intensidad vivencial. Es un fracaso triunfante, porque el centro no es ese valor intelectual, sino el apasionamiento. Y esos hilos, esos lazos entre las personas y las cosas en las que también hay personas, como en el cine y la literatura, toda asociación vale si la emoción es honesta, si nos acerca a los otros o si desnuda un nudo sensible de nuestra personalidad, que también fue creada junto a otros y otras cosas que han creado, y que nunca es tan individual como creemos. Y así como puede leerse en todo esto, un juego identitario entre el cuento de Borges y la mirada de Marcos, vengo diciendo no muy sutilmente que algunos que estamos aquí también lo tenemos con la escritura de Marcos. Que tienen claro que el ojo no sirve solo para ver, sino también para desear, y en especial para llorar. Pero en lugar de apelar a la cita, o a la paráfrasis, como estoy haciendo torpemente, se dedica a mostrarlo desde su experiencia como espectador, a crear algo nuevo. Una apertura al mundo sensible desde una mirada puesta sobre una pantalla. Tensión entre lo irreductible de toda posición poética y la limitación que impone el propio encuadre. Lo que vemos está recortado, pero la experiencia se siente total. Es lo bello del cine y de su engaño. Para que sea posible la imagen aparece siempre interrumpida por uno mismo. Deja de ser un fenómeno óptico para ser un fenómeno afectivo, y si eso ocurre, como decía Negro Dolina respecto al miedo, es porque solo existe en el tiempo, y nosotros también. Un arte de la finitud temporal que simula un presente permanente, como decía Comolli por algún lado. Sería una bella manera de pensar sobre nosotros mismos como espectadores. Somos una simulación de presente que encubre todos los anacronismos y afectos que nos habitan. Entre esos dos falsos presentes, el cine y las personas, que se habitan mutuamente, se discuten, se perciben y se seducen, es que transcurre la poesía de Marcos. Bueno, la verdad que vamos a hacer otro libro de los textos que estos compañeros escribieron. Bueno, ahora vas a tocar un tema musical y les cuento que el próximo libro que vamos a editar es un libro sobre Raúl Perrone, una larga entrevista, y también van a participar otros escritores, y Marcos le va a contar que también va a editar otro libro, así que en la editorial de Catone. Bueno, en principio agradecer doblemente También. acá a Natalio Lautaro y a José Luis por sus palabras, que
dan cuenta de experiencias de lectura que por supuesto superan a las mías al escribir, en algunas coincidimos, en otras no. Los comentarios de Lautaro pueden dar a entender que no soy una persona muy limpia que digamos, pero hoy me bañé, es lo que quiero decir. Lo segundo, también que cuando Lautaro hablaba de vocación y ahora en la calle del tiempo, señalar eso, que por ejemplo el texto de las estatuas al que hace referencia Lautaro en más de una ocasión, tiene que ver con un arco del tiempo que supongo que para el espectador, para el lector, miren la confusión, no es demasiado interesante, pero sí que fue al escribirlo, porque al ser un libro de retazos, el primer texto tiene más de 20 años y el último 2 o 3, así que hay un marco de experiencias que no se dice trasuntarán, biográficas, aunque el libro no lo es. Y el sentido de la evocación sí me parece muy interesante, no solo por la experiencia cinematográfica. Tuñón, que es el que le da título al libro, cosa evidente, pero por las dudas hay que decirlo, el otro epígrafe en la primera página es de Macedonio Fernández, Tuñón en los ojos en esa hermosa, el poema es maravilloso porque habla de las formas precinematográficas, de la relación de determinados hombres con esas formas precinematográficas, y sería hermoso repasar voluptuosamente cada uno de sus versos. Pero en uno dice ojos prendidos con alfileres en ojos muertos. Y por supuesto que las connotaciones de los ojos muertos, incluso algunas de ellas son sociales, otras del imperativo biológico de las personas que están ahí en el bajo en ese momento, pero también tiene que ver con esa experiencia cinematográfica. Al fin y al cabo, como le gustaba decir a Cocteau, la experiencia cinematográfica es ver a la muerte trabajando. Y esa relación íntima que tenemos con la muerte, lejos de parecerme fúnebre, acá voy a hablar en absoluta primera persona, siempre me ha parecido sumamente vital. Aunque sea, si se quiere, vital en un sentido hitchcockianamente perverso como el de tantos otros. Y ese sentido de la evocación que en la experiencia cinematográfica está, que en la poesía creo que toda, pero por lo menos en la lírica indudablemente está también está en el tango, que va a aparecer en el libro. A mí me gustaría pensar que es un libro tanguero,